Hermanos y hermanas en Cristo, nos reunimos hoy en el canal de Revelaciones Bíblicas para reflexionar sobre un tema que muchos de nosotros enfrentamos en algún momento de nuestras vidas, la guía de Dios en nuestras relaciones personales. Nuestra fe nos enseña que cada aspecto de nuestra existencia está bajo el cuidado y la sabiduría de Dios, y esto incluye nuestras relaciones íntimas y románticas. Pero antes no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Si no lo haces, puede que hoy no tengas la bendición de Dios. Únete y mantén la fe viva cada día. Hoy profundizaremos en cómo discernir la voluntad de Dios en nuestras relaciones, específicamente en el contexto de identificar 5 señales de que Dios no quiere que estés con alguien. Es fundamental entender que nuestras decisiones no son asuntos triviales. Nuestras relaciones pueden elevarnos a nuevas alturas de amor y bondad, o pueden desviarnos del camino que Dios tiene planeado para nosotros. Para los que somos seguidores de Cristo, es imperativo buscar la voluntad de Dios en todos los aspectos de nuestras vidas, especialmente aquellos que afectan nuestra dimensión emocional y espiritual. La Sagrada Escritura nos instruye sobre la sabiduría y entendimiento que provienen de Dios. En Proverbios 3:2.5-6, encontramos este consejo: confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. ¿Qué significa esto para nuestras relaciones? Significa que debemos buscar activamente la orientación divina, y no apoyarnos solo en nuestras propias emociones o deseos. Muchas veces, el corazón humano puede ser engañoso. Recordemos lo que dice Jeremías 17:2.9, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Navegar en el mar de las relaciones humanas puede ser complicado, y muy a menudo, buscamos señales que nos indiquen si estamos en el camino correcto. Dios, en su infinita sabiduría y amor, nos proporciona tales señales. La Biblia está repleta de enseñanzas que pueden ayudarnos a discernir su voluntad. Por ejemplo, en 2 Corintios 6:14 se nos advierte: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Esta escritura nos recuerda la importancia de compartir valores fundamentales en nuestras relaciones, ya que una discordancia en la fe puede ser una señal clara de que esa unión no cuenta con la bendición de Dios. La oración también juega un papel crucial en discernir la voluntad de Dios en nuestras relaciones. En Filipenses 4:2.6-7, se nos anima a llevar nuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego, y a confiar en que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es a través de la oración que encontramos la paz y claridad necesarias para reconocer las señales divinas. Además, la comunidad de creyentes puede ser una herramienta vital para ayudarnos a discernir el plan de Dios. En Proverbios 11:14, se nos dice: donde no hay dirección sabia, el pueblo cae, pero en la multitud de consejeros hay seguridad. Los consejos sabios y piadosos de amigos, familia y líderes espirituales pueden brindarnos perspectivas valiosas y, a menudo, reveladoras sobre nuestras relaciones. Hermanos, es crucial ser vigilantes y atentos a las señales que Dios nos da. No debemos ignorar las advertencias y directrices que el Señor, en su misericordia, pone en nuestro camino. Algunas de estas señales pueden manifestarse a través de una discordancia en valores, una falta de paz interior, el consejo de otros creyentes, la ausencia de crecimiento espiritual en la relación, o incluso situaciones donde uno se aparta de Dios. Recordemos siempre que Dios nos ama y desea lo mejor para nosotros. Él desea que nuestras relaciones sean un reflejo de su amor y gloria en el mundo. Que este tiempo de reflexión nos inspire a buscar su voluntad con corazones abiertos y mentes dispuestas a escuchar y obedecer. Que la gracia y la sabiduría del Señor nos guíen siempre en cada una de nuestras decisiones, y que podamos dejar que su voz resuene con claridad en nuestras vidas. Amados en Cristo, hemos llegado hoy para reflexionar sobre la señal de falta de paz interior como indicación de que Dios no quiere que estés con alguien. Para esto, nos apoyaremos en las Escrituras, donde encontramos diversas historias que pueden iluminar nuestro entendimiento y guiarnos en la senda de la sabiduría divina. Uno de los relatos más ilustrativos sobre esta falta de paz interior es el de Jonás. En el libro de Jonás, capítulo 1, encontramos a este profeta recibiendo un mandato claro de Dios: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Sin embargo, en lugar de obedecer, Jonás decide huir a Tarsis, tomando un barco en dirección opuesta.
Aquí vemos una clara desobediencia a la voluntad de Dios, y es justamente a partir de esta decisión que Jonás empieza a experimentar una profunda falta de paz. La paz interior que Jonás había conocido hasta ese momento se evaporó como el rocío de la mañana. Su corazón estaba en tumulto, su espíritu inquieto. Aun cuando sube al barco y parece encontrar un lugar de refugio, no puede escapar de la perturbación que surge en su interior. Jonás descendió al interior del barco, se recostó y se quedó dormido profundamente. Aún así, el descanso no llega, su sueño es interrumpido por una gran tormenta enviada por Dios, y su paz aún más perturbada. La tormenta externa en la historia de Jonás es simbólica de la tormenta interna que estaba experimentando. Su falta de paz es una manifestación física de su desobediencia. El capitán del barco y los marineros se dan cuenta de que hay algo espiritualmente mal con Jonás, y cuando le preguntan qué deben hacer para calmar la tormenta, Jonás responde: «Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros». Aquí es fundamental ver que la paz no regresó hasta que Jonás decidió enfrentar la voluntad de Dios. Solo cuando fue arrojado al mar y tragado por el gran pez, donde tuvo tiempo para reflexionar y orar, comenzó a encontrar la paz que había perdido. En Jonás 2:2.2, en el vientre del pez, clamó a Dios y dijo: «En mi angustia invoqué al Señor, y Él me respondió, desde el vientre del Seol clamé, y mi voz oíste». Esta oración, llena de remordimiento y de retorno a Dios, muestra que la paz interior empieza a restaurarse cuando volvemos a alinear nuestros caminos con los mandatos divinos. Así, hermanos y hermanas, podemos aprender del ejemplo de Jonás que la falta de paz interior es una clara señal de que algo en nuestras vidas no está en concordancia con la voluntad de Dios. Este desasosiego puede manifestarse de varias maneras en nuestras relaciones personales. Si estamos con alguien y sentimos una constante inquietud, un malestar que no nos deja en paz, debemos detenernos y preguntarnos si estamos ignorando alguna señal de Dios. Tal vez estamos forzando una relación que no es lo que Él tiene planificado para nosotros, o simplemente estamos tratando de ir contra su propósito divino. Otra historia que puede ayudarnos a entender esta señal es la de Saúl y David en el primer libro de Samuel. Saúl, elegido como primer rey de Israel, empezó su reinado con buen pie, pero conforme desobedecía a Dios, comenzó a experimentar una falta de paz interior. El espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu maligno lo atormentaba. Saúl no tenía paz porque se había desviado del camino de obediencia a Dios. En su relación con David, Saúl sentía celos y perturbación, lo que le llevó a intentar varias veces matar a David. No hallaba paz porque su corazón no estaba alineado con los designios divinos. Él sabía, en lo profundo, que su comportamiento era contrario a la voluntad de Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús nos dice en Juan 14:27, «La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Esta paz que Jesús nos ofrece es un indicador claro de estar en sintonía con la voluntad de Dios. Si sentimos que esta paz nos está siendo esquiva, es posible que Dios esté tratando de decirnos algo, de dirigirnos hacia la reflexión y el cambio de dirección. Hermanos y hermanas, la falta de paz interior no es algo que debamos ignorar o subestimar. Es una herramienta, un indicador divino de que quizá debemos reevaluar nuestras decisiones y nuestras relaciones. Si estamos experimentando este desasosiego, volvamos a Dios en oración, busquemos su guía y estemos dispuestos a escuchar y obedecer, como Jonás finalmente lo hizo. La paz que viene de Dios es un don inestimable, y su ausencia es una llamada a la acción, a la introspección y al reajuste de nuestras vidas conforme a su voluntad. Que cada uno de nosotros busque activamente esa paz interior como una brújula que nos guíe por el camino que Dios ha trazado para nosotros. Amén. Hermanos y hermanas, al reflexionar sobre las señales que nos apartan de los caminos y propósitos de Dios, resulta imprescindible considerar las relaciones que entablamos en nuestra vida. La historia de Sansón y Dalila, relatada en el libro de Jueces, capítulo 16, nos ofrece un claro ejemplo de cómo una relación puede desviar a una persona del propósito divino que ha sido fijado para ella. Sansón, juez de Israel, fue un hombre nacido con un propósito claro y evidente desde su nacimiento. En Jueces 13:2.5, el ángel del Señor le dice a la madre de Sansón, «Porque he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo de Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos».
Este llamado era el fundamento de la existencia de Sansón, una vida consagrada a Dios con la misión de liberar a Israel de la opresión de los filisteos. Sin embargo, en su vida adulta, Sansón se dejó llevar por sus deseos personales, específicamente en su relación con Dalila. En Jueces 16 2.4, la Escritura nos dice, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Al examinar esta relación, es crucial notar que Dalila no compartía el mismo compromiso con Dios que Sansón. La influencia de Dalila en la vida de Sansón se convirtió en una herramienta que los enemigos de Israel, los filisteos, aprovecharon para su propio beneficio. Los filisteos, conocedores de la debilidad de Sansón por Dalila, se acercaron a ella con una oferta de riqueza a cambio de descubrir el secreto de la gran fuerza de Sansón. En Jueces 16 2.5, nos encontramos con la propuesta, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale y mira en qué consiste su gran fuerza, y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Dalila, motivada por la recompensa, no dudó en traicionar a Sansón. En Jueces 16 2.6, Dalila comenzó a manipular a Sansón, preguntándole, te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza, y cómo podrá ser atado para ser dominado. Sansón, resistiendo en las primeras instancias, respondió con mentiras sobre los secretos de su fuerza. Sin embargo, Dalila insistió, utilizando su influencia emocional para obtener la verdad. Finalmente, en un momento de debilidad y agotamiento, Sansón reveló que su fuerza residía en su cabello, símbolo de su voto nazareo a Dios. Como relata Jueces 16:17, le descubrió, pues, todo su corazón, y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré, y seré como todos los hombres. La traición se consumó cuando Dalila hizo que Sansón cayera en un sueño profundo para que un hombre viniera, y le cortara las 7 trenzas de su cabello. La pérdida de su cabello simbolizaba no solo la pérdida de su fuerza física, sino también el quebrantamiento de su relación y compromiso con Dios. En Jueces 16 2.19-20, se narra cómo Dalila avisó a los filisteos y dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y despertó él de su sueño y dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Esta narrativa nos presenta cómo una relación, cuando no está alineada con los propósitos divinos, puede desviar incluso a los más fuertes y consagrados. Sansón fue capturado, cegado y humillado por sus enemigos, experimentando las devastadoras consecuencias de su alejamiento de Dios. La historia de Sansón y Dalila es un recordatorio solemne de la importancia de examinar las relaciones que cultivamos. Proverbios 4:23 nos enseña, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En nuestras vidas, quienes elegimos como compañeros y compañeras pueden influir radicalmente en nuestro camino espiritual, y en el cumplimiento del propósito que Dios tiene para nosotros. Por tanto, al reflexionar en esta señal que nos advierte sobre la dirección contraria a los propósitos de Dios, examínate y evalúa tus relaciones con discernimiento y oración. No permitas que una conexión emocional, por profunda que sea, desvíe tu corazón de los designios del Padre. Solicitemos la guía divina para mantenernos firmes en nuestras misiones individuales, tal como Él lo ha diseñado para cada uno de nosotros, y estemos atentos a las influencias que buscan apartarnos de ese sendero sagrado. Que la sabiduría de Dios nos acompañe siempre, guiándonos hacia relaciones que fortalezcan nuestro espíritu, y nos acerquen más a los propósitos divinos. Predica sobre la falta de frutos espirituales como una señal de que una relación puede no ser de la voluntad de Dios. Relata la parábola de la higuera estéril, y cómo Jesús enseñó sobre la importancia de dar frutos. Escribe el texto extensamente, como un sermón continuo, sin introducciones ni conclusiones del tema a los hermanos y hermanas. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículos 12 al 14 y 20 al 21, encontramos uno de los pasajes más significativos que nos enseña acerca de la importancia de dar frutos. Cuenta que Jesús, teniendo hambre, vio de lejos una higuera con hojas, y se acercó para ver si encontraba algo en ella. Pero al llegar, no encontró más que hojas, pues no era tiempo de higos. Y Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos lo oyeron. Al día siguiente, pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado de raíz. Pedro, recordando, le dijo, Maestro, mira,
la higuera que maldijiste se ha secado. Este milagro, que puede parecer simplemente un acto de ira por parte del Señor por no encontrar alimento, en realidad es una profunda lección espiritual que nos invita a reflexionar sobre la condición de nuestras relaciones y nuestra vida espiritual. La higuera, hermanos y hermanas, simboliza aquí a aquellas vidas y relaciones que aparentan tener vitalidad y promesas, pero que, al acercarnos a ellas, descubrimos que están vacías y carentes de frutos. En el Antiguo Testamento, el profeta Jeremías también advierte sobre esto en el capítulo 8, versículo 13, donde dice: «No quedan uvas en la vid, ni higos en la higuera, aún las hojas se han marchitado, y lo que les he dado ha pasado de ellos». Esto señala un estado de improductividad espiritual y, a menudo, una relación que no da frutos espirituales puede indicarnos que no está alineada con la voluntad de Dios. Jesús nos llama a ser árboles que producen buenos frutos. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 16 al 20, el Señor nos instruye: «Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Un buen árbol no puede dar frutos malos, ni un árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis». Estas palabras nos recuerdan que es la calidad de nuestros frutos lo que revela la verdadera naturaleza de nuestras relaciones y vidas. La falta de frutos espirituales en una relación puede manifestarse de diferentes formas. Puede ser que la relación esté basada en egoísmos, que la conexión no esté promoviendo el crecimiento espiritual mutuo, o que esté alejándonos de nuestras metas y llamados divinos. San Pablo, en su carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22 al 23, nos dice cuáles son estos frutos espirituales: «Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley». Si una relación no está produciendo estos frutos, debemos cuestionarnos si realmente está fundamentada en la voluntad de Dios. Además, el apóstol Juan nos exhorta en su primera carta, capítulo 3, versículo 18, «Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad». Este mensaje nos insta a ver más allá de las apariencias y a analizar nuestros compromisos y relaciones a través del lente de acciones concretas y frutos espirituales. A veces, podemos ver muchas hojas verdes, esperanza superficial y promesas vacías, pero si no hay frutos espirituales tangibles, es probable que esa relación no esté alimentada por Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 1 al 8, Jesús también se refiere a sí mismo como la vid verdadera y nosotros, sus discípulos, somos las ramas. Él dice: «Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer». Este pasaje nos enseña que para dar frutos auténticos, debemos estar profundamente enraizados en Jesús y en su palabra. Cuando evaluamos nuestras vidas y nuestras relaciones a la luz de estos preceptos bíblicos, debemos ser sinceros y valientes para reconocer cuando algo no está dando los frutos espirituales que Dios espera de nosotros. Recordemos la higuera estéril, que con sus hojas verdes prometía mucho pero no cumplía con su propósito. Que nuestras vidas y relaciones sean como árboles buenos, llenos de frutos espirituales que glorifiquen a Dios y beneficien a quienes nos rodean. Queridos hermanos y hermanas, hoy os invito a reflexionar sobre una importante señal que nos puede estar enviando Dios cuando sentimos desacuerdo en fe y valores dentro de nuestras relaciones. Este desacuerdo, este yugo desigual, puede ser una clara indicación de que el Señor no quiere que estemos en esa relación. Hemos de recordar que la palabra de Dios nos amonesta sobre el peligro de unirnos en yugo desigual. En 2 Corintios 6 y 14, el apóstol Pablo nos advierte: «No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?». Aquí, Pablo nos está mostrando que la diferencia en creencias y valores fundamentales entre dos personas puede llevar a un conflicto que no solo afectará nuestra relación, sino también nuestra salvación y nuestro caminar con Dios.
El yugo desigual es una advertencia clara de las Escrituras, y debemos prestar atención a esta señal. Consideremos el ejemplo de Acab y Jezabel en el Antiguo Testamento. En 1 Reyes 16 2.31-33, vemos cómo Acab, rey de Israel, tomó por esposa a Jezabel, hija de un rey gentil. Jezabel no solo tenía creencias distintas, sino que también promovió activamente la adoración a Baal, un dios pagano, llevando al pueblo de Israel a un desenfreno de idolatría y pecado. Acab se desvió grandemente de los caminos del Señor debido a esta unión. Esta historia trágica nos muestra cómo las diferencias en la fe pueden llevar a la ruina espiritual. Acab y Jezabel se convirtieron en un testimonio de cómo una relación en yugo desigual puede desviar a una persona de la verdadera adoración y el servicio a Dios. Además, en Deuteronomio 7 2.3-4, Dios habla a su pueblo, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Dios sabe lo vulnerable que podemos ser a la influencia de aquellos con quienes compartimos nuestras vidas de manera íntima, y cómo pueden alejarnos de nuestras convicciones y de su gracia. El desacuerdo en fe y valores no solamente puede manifestarse en la adoración de falsos dioses, como en el caso de Acab y Jezabel, sino también en las decisiones diarias, los comportamientos éticos y las prioridades en la vida. Amós 3 2.3 nos pregunta, ¿andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo? Una relación donde no hay una concordancia en las creencias y los valores fundamentales es una relación llena de desafíos y conflictos que pueden impedir que uno o ambos sigan firmemente el camino de Dios. Imaginad querer criar a vuestros hijos en los caminos del Señor, instruirles en el amor a Dios y en los principios de la fe cristiana, pero tener una pareja que no comparte esos valores. Esto creará un ambiente de confusión y conflicto en el hogar, y puede ser una barrera enorme para el crecimiento espiritual de vuestros hijos. Como dice Proverbios 22 2.6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Si no hay armonía en la fe, esta instrucción puede tornarse no solo difícil, sino a veces imposible. En suma, cuando el desacuerdo en la fe y valores pasa a ser un tema central en la relación, debemos orar y pedirle discernimiento a Dios para entender su voluntad. Él puede estar mostrándonos que esta unión no es la que Él quiere para nosotros. Al igual que un buen padre, Dios nos guía para evitar caminos que nos lleven a la destrucción y al sufrimiento espiritual. Recordemos siempre que Dios tiene planes de bien para sus hijos, y a veces, liberarnos de una relación en yugo desigual es parte de ese plan de bienestar y salvación. Hermanos y hermanas, que estas palabras nos guíen a entender y aceptar la voluntad de Dios en nuestras relaciones, y que siempre busquemos el yugo igualado en la fe y los valores. Amén. Hermanos y hermanas, hoy reflexionaremos sobre la importancia de escuchar el consejo de líderes y amigos espirituales como señal de que quizá Dios no quiere esa relación. En la vastedad de la Escritura, encontramos múltiples ejemplos que nos instan a buscar y valorar la sabiduría de aquellos que han caminado más tiempo en el sendero de la fe. Veamos juntos cómo el sabio discernimiento de los ancianos puede guiarnos en las decisiones cruciales de nuestra vida y cómo la comunidad que construimos sobre la base de la fe es fundamental en nuestra búsqueda espiritual. En el libro de 1 Reyes, capítulo 12, se nos presenta un relato que resuena profundamente con esta verdad: el ascenso al trono del rey Rehoboam, hijo de Salomón. Atrapado entre las insistencias de las voces jóvenes y las prudentes palabras de los ancianos, Rehoboam tuvo que hacer una elección que determinaría el curso de su reino. El pueblo de Israel, liberado por Jeroboam, se presentó ante Rehoboam pidiendo alivio del yugo que su padre, el rey Salomón, había colocado sobre ellos. El rey, en su búsqueda de consejo, se dirigió primero a los ancianos que habían servido a su padre. Ellos le recomendaron actuar con benevolencia y compasión, respondiendo así al pedido del pueblo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo, y lo sirvieres, y respondieres buenas palabras, ellos te servirán para siempre. Sin embargo, Rehoboam desestimó el consejo de los sabios ancianos, y optó por seguir el consejo de los jóvenes que habían crecido con él, quienes le instaron a imponer aún más carga sobre el pueblo. Y les dijo: mi padre os cargó con un pesado yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo; mi padre os castigó con azotes, pero yo os castigaré con escorpiones. Este fatídico error condujo a la división del reino, y a la fractura de la nación de Israel, demostrando la consecuencia devastadora de ignorar la sabiduría de los ancianos.
Esta historia nos enseña la profunda importancia de valorar el consejo de aquellos que han adquirido sabiduría a través de años de experiencia y una fidelidad probada. En nuestras propias vidas, ¿cuántas veces nos encontramos en situaciones en las que necesitamos discernir la voluntad de Dios, especialmente en nuestras relaciones más significativas? Cuando los líderes espirituales y amigos fieles nos advierten sobre una relación o situación particular, puede ser una señal de que Dios está usando esas voces para guiarnos y protegernos. En Proverbios las 15 y 22 leemos, sin consulta, los planes fracasan, pero con muchos consejeros, triunfan. Este versículo nos recuerda que, al buscar activamente el consejo de aquellos que son espiritualmente maduros, estamos abriendo nuestro corazón a la dirección divina, y a la protección contra las decisiones impulsivas y emocionales que pueden desviarnos del propósito de Dios para nuestras vidas. La comunidad tiene un papel esencial en nuestro caminar cristiano. Hebreos 10:2.24-25 nos exhorta, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. La comunidad no es solo un grupo de personas que comparten creencias similares, es un entorno donde se cultiva la sabiduría, donde se ofrecen consejos santos, y donde se apoya mutuamente en la búsqueda de una vida piadosa. ¿Podemos considerar cómo nuestras propias decisiones son impactadas por los consejos que recibimos? Si estamos comprometidos con relaciones que no son saludables, que nos alejan de Dios, o que siembran discordia en nuestra vida espiritual, ¿qué voces estamos escuchando? Los líderes espirituales y amigos que buscan genuinamente nuestro bienestar nos guiarán hacia relaciones que favorezcan nuestra fe y nos acerquen más a Dios. Además, debemos recordar que la verdadera sabiduría no es simplemente un conocimiento acumulado, es un entendimiento profundamente arraigado en el temor del Señor. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Asegurémonos de que los consejos que buscamos provienen de aquellos que honran y temen al Señor en sus vidas. Al reflexionar sobre este tema, miremos también el ejemplo de Jesús, quien en su vida terrenal buscó el consejo y la oración. Un ejemplo claro es en Marcos 1:35, donde Jesús, aun siendo el Hijo de Dios, buscaba momentos de soledad para orar y recibir guía del Padre. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Si nuestro Señor se alejó del bullicio para escuchar y buscar la guía del Padre, ¿cuánto más nosotros necesitamos el consejo de aquellos que caminan en la verdad y en la integridad? Finalmente, miremos a la iglesia primitiva en el libro de Hechos, una comunidad que se dedicaba continuamente a la doctrina de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a las oraciones. Esta comunidad no solo se sostenía en el amor y la unidad, sino que también valoraba profundamente el consejo y la dirección espiritual. No es sorprendente que hubiera un crecimiento y una fortaleza espirituales poderosas en aquellos primeros cristianos. Así, hermanos y hermanas, seamos sabios y busquemos el consejo de aquellos que viven sus vidas en fidelidad a Dios. Permanezcamos dentro de una comunidad de fe que nos exhorte, nos anime y nos sostenga. Porque en la multitud de consejeros hay seguridad, y en los corazones que buscan a Dios juntos, encontramos el camino de la vida eterna. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy nos reunimos en este sagrado espacio para concluir y reflexionar profundamente sobre el tema que hemos estado explorando, 5 señales de que Dios no quiere que estés con alguien. Hemos meditado en estas señales, discerniendo cómo Dios revela su voluntad en nuestras relaciones personales, y ahora es el momento de sintetizar y aplicar estos santos consejos en nuestra vida diaria. La primera señal que consideramos es la falta de paz. En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 7, se nos dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Si, al considerar una relación, sentimos un malestar persistente o una inquietud en nuestro espíritu, esta puede ser una voz divina advirtiéndonos de que ese camino no es el adecuado. Cuando Dios nos guía, su paz nos acompaña, actuando como un guardián de nuestras decisiones y de nuestros corazones. La segunda señal son los conflictos y fricciones constantes. En Proverbios 13:10 leemos que donde no hay tal, no entra la soberbia, mas con los avisados está la sabiduría. Si una relación es una fuente constante de discordia y desacuerdo, debemos preguntarnos si esta relación nos está llevando más cerca de Dios o nos está desviando de Él. Las relaciones destinadas por Dios están fundamentadas en el amor, la comprensión y la mutua construcción.
La tercera señal es una vida espiritual menguante. El libro de Hebreos 10:24-25 nos exhorta a consideraos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuando veis que aquel día se acerca. Si la relación te aleja de la comunidad de fe, de la oración y del servicio a Dios, es una clara señal de que no es la voluntad divina. Las buenas relaciones nos acercan más a Cristo y a su Iglesia. La cuarta señal es el carácter inconsistente con los principios divinos. En 1 Corintios 15:33, Pablo nos advierte, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si la persona con la que te relacionas muestra comportamientos o actitudes contrarias a los mandatos de Dios, como la falta de honestidad, la inmoralidad o el desprecio por los demás, debes discernir y reconocer que Dios no deseaba tal unión para ti. Las relaciones deben estar basadas en valores y virtudes que promuevan la gloria de Dios y el bienestar mutuo. La quinta y última señal es el consejo sabio desestimado. Porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti mismo lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Dios nos habla a través del consejo de amigos y mentores piadosos. Si aquellos a quienes respetas y confías te aconsejan en contra de la relación basándose en principios bíblicos, deberías recordar que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Proverbios 11:14. Desatender un consejo sabio es, a menudo, ignorar una advertencia de Dios mismo. Queridos hermanos y hermanas, la importancia de obedecer la guía de Dios en nuestras vidas no puede ser subestimada. Nuestras relaciones personales, en su esencia, deben glorificar a Dios y edificarnos mutuamente en amor y fe. Cuando nos alineamos con la voluntad divina, no solo evitamos sufrimientos innecesarios, sino que también encontramos la verdadera paz y fulgor que solo Dios puede ofrecer. Las decisiones que tomamos hoy resonarán en nuestro mañana. Por ello, debemos buscar fervientemente el discernimiento del Espíritu Santo en cada relación que emprendamos. Alineemos nuestras elecciones con la voluntad divina. Recordemos siempre las palabras del Salmo 37 2.23-24, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Entreguemos nuestros corazones, nuestras decisiones y nuestras vidas enteramente a él. Al concluir esta reflexión, invito a cada uno de ustedes a examinar sus propias vidas y relaciones. Pidamos al Señor un corazón humilde y dispuesto a obedecer su guía. Que su luz y su amor nos muestren el camino correcto, para vivir vidas que honren su santo nombre. Amén.